17 horas, 26 minutos, y el señor Guerra me dice que ya estamos comunicados con la ciudad de Montevideo. Vamos a charlar un rato en esta tarde de hoy, con aproximadamente 20 grados centígrados aquí en la capital de los argentinos, con Verónica González. Ustedes ya la conocen, ella es miembro del Plenario Nacional del Frente Amplio del Uruguay. Muy buenas tardes, Vero. La profesora Valdés y quien te habla te saluda. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, acá estoy al lado de la capital de los orientales. Bueno, muy bien. Sí. Estamos bien de salud, eso es la verdad, Sí, ¿no? porque De otra cosa no le podemos decir, pero lo lamento. Sí, me imagino. Bueno, Vero, teníamos en principio el tema de la ministra Cairo. Yo le digo a los oyentes que el nuevo gobierno del Frente Amplio, que asumió hace casi 50 días o un poquito más, tuvo que renunciar la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, porque no tenía en regla el pago de los impuestos en su terreno, en su casa, donde también habita allí en ese mismo terreno sus 3 hijos, ¿no? Cada uno tiene su departamentito. No crean que lo tiene en el centro de Montevideo, ¿no? Yo le estoy diciendo a los oyentes, lo tiene en un lugar que se llama Pajas Blancas, que de residencial no tiene nada, ¿no? Entonces, la ministra, ante eso, la compañera Cairo, ante la denuncia que sufre por parte de un periodista que pertenece al Partido Blanco, al partido que perdió las elecciones, un tipo que destila mucha mentira a lo largo de su historia. La ministra, después de unos días de estar en el tapete, decide presentar la renuncia y el presidente Orsi se la acepta. Pero ¿por qué queremos hablar con Verónica? Porque la oposición del Partido Nacional y del Partido Colorado han salido a pegarle a la ex ministra como si fuera una delincuente, ¿no? Cuando este problema que tuvo la Cecilia Cairo, la ex ministra, es un problema, yo diría, hasta general en el Uruguay, ¿no? Entonces, para eso queremos hablar, por estas cosas, queremos hablar con Verónica González. Verónica, ¿cuál es tu mirada? Bueno, acá hay un tema importante que voy a tirar un enfoque de los cimientos de la democracia uruguaya. La democracia uruguaya obviamente tiene el aspecto político que se basa en 3 pilares económicos que funcionan, ¿no? En Uruguay hay 3 grandes pilares. Uno es todo lo que tiene que ver con el agronegocio. Otro es toda la maquinaria que tiene que ver con el mundo financiero, y otro es el mundo inmobiliario. El mundo inmobiliario en Uruguay tiene un problema estructural. Hace parte de la problemática de la vida de los uruguayos. Vos imaginate que vos en Uruguay tenés miles de viviendas, te voy a tirar el número de 300.000 viviendas desocupadas, viviendas totalmente habitables, en la que los dueños simplemente la tapean, y tenés un montón de uruguayos jóvenes, o sea, la población de Uruguay de 45 años para abajo, tenés alrededor de un 7%, 8% de personas que son propietarias de sus casas. Entonces, vos en Uruguay tenés esa dicotomía. Por un lado tenés un mercado inmobiliario fuertísimo, con mucho poder de lobby y poder económico, y por otro lado tenés un Uruguay sin propiedad de tierras. Esta dificultad, era como vos decías, se traslada a la vida de la gente. Vos tenés un terrenito, vas tirando, haciendo la casa, tenés... acá en Uruguay, no sé cómo es en Argentina, vos tenés que hacer las declaraciones de todo lo que vos construís ante el Banco de Previsión Social. Tenés que decir, bueno, voy a hacer un garage, un parrillero, todo eso tiene una declaración y tiene un costo.
La situación de Cairo ha sucedido con otros legisladores, con otro legislador particularmente en el periodo anterior, el senador Andrade. La situación de Cairo habla de una situación generalizada a muchos uruguayos que le pasa, que no tiene en regla estas declaraciones que te digo y el pago de los tributos. Ahora viene vos acá tenés que, me parece a mí, hacer una lectura desde el punto de vista de las responsabilidades políticas de la clase política que no es la clase trabajadora, y después tenés que hacer una lectura política de cómo opera la derecha para voltearte un ministro en algo tan importante y que afecta nada más ni nada menos a uno de los principales pilares de la economía uruguaya. O sea, no podés despejar como si fuera una fórmula matemática y analizarlo tan frívolamente como, bueno, no pagaba los impuestos porque no quería. Y acá viene lo primero que te planteaba de que no es la misma situación la de Cairo, que la compañera Cairo, porque es una persona aparte que ha trabajado en el tema de vivienda desde el plano municipal, desde la Junta Departamental de Montevideo, después participó en programas puntuales para trabajar el tema de los asentamientos, como fue el Plan Juntos, llevado adelante por el presidente Mujica. Entonces, ¿Cairo estaba exenta de sus responsabilidades? No. ¿Falló? Sí. ¿El Frente Amplio se hizo responsable? Sí. Tiene la derecha la oportunidad de darle pasto a las fieras y aprovechar. Ahora, el Frente Amplio tiene que ser inteligente con esto y no nivelar de que Cairo es igual a los demás ciudadanos, porque no es igual. Cairo hacía 2 periodos que hacía parte del gobierno. Entonces, si bien los ingresos de Cairo no son igual que un legislador común, porque los legisladores del Frente Amplio le dan una dieta al Frente Amplio y a su sector de la plata de que cobran, no cobran el monto real de un senador, pero no es la lógica del salario de la mayoría de los uruguayas y las uruguayas. ¿Y esto qué deja en el tapete? Esto deja en el tapete, yo viste que soy una insistente con las perspectivas, una perspectiva de clase sobre todo. Claro. Hay que tomar firmemente el tema de la vivienda con la dimensión que tiene. O sea, tiene una dimensión de gente que tiene mucho lobby. Vos imaginate que nosotros tenemos una política de vivienda para hacer programas sociales, ¿no? Pero esos programas sociales lo están tomando muchos de la industria de la construcción para hacer apartamentos que son inaccesibles para la clase obrera, pero que a su vez está exonerada de un montón de impuestos. Entonces, no te pegues el tiro en el pie. Seamos inteligentes y actuemos para que se revierta ese, primero, por un lado, ese poder enorme que tiene el sector inmobiliario. Y por otro lado, para trasladar de que sí, efectivamente, Uruguay tiene un problema para blanquear la situación de los terrenos en Uruguay. Entonces, y después viene la otra pregunta, ¿no? ¿Con qué moral vienen ustedes a hablar, señores y señoras? ¿Con qué moral vienen Claro, a hablar, a apuntar? Ahora le vamos a contar a los oyentes qué es lo que está pasando con el partido que dejó el gobierno, el Partido Nacional principalmente. Pero hay una cosa que yo quiero rescatar de esto que vos estás planteando, Vero, que me parece de capital importancia. El Frente Amplio debe meterse con el tema inmobiliario, pero no puede esperar un minuto más. Mire, yo soy medio abombado, ¿no? Y no ando todos los días por Montevideo. Pero cuando estuve la última vez, vi uno de edificio en Carrasco, en Malvin, en Pocito, totalmente vacío. Y como un nabo que soy, pregunto, che, ¿y acá por qué no lo habita nadie? Bueno, me contestaron con cualquier cosa menos con la verdad, ¿no? Si a eso le sumamos, como usted dijo, que tienen un montón de excepciones, ¿no? Que yo sepa, mire, le voy a decir algo en lo personal, lo hablábamos hoy con la Valdés en la previa. En la casa de mi papá, de mi viejo, bueno, hay 2 casas más en el terreno. Y nunca fueron a declararla ni al almacenero de la esquina, ¿vio?
pero que Exacto. así está lleno el Uruguay. Y lo peor de todo es que está lleno de muy ricos supermillonarios que tienen que tienen edificios de varios pisos y sin declarar. Pero a los millonarios, a los supermillonarios no los tocan, no se dice nada. Tienen además yates, por supuesto, en el puerto del Buceo y en Punta del Este, montones de yates sin declarar. A ellos no les dicen nada. Esos casos no se saben nunca, pero este caso de esta compañera sí rápidamente se transformó en una especie de ola de chismes que se esparcieron por todo el país y por el exterior. Ahí está. Bueno, pero ahora vamos a la otra parte, porque usted tiene un ejemplo de un señor de apellido Carrasco, lamentablemente, mi segundo apellido es Carrasco, por suerte no soy familiar de ese señor, que ha cometido una estafa con el ganado pocas veces visto en el Uruguay, ¿no? Mira, yo te diría que la estafa, la dimensión, creo que es, viste como el del lavallato en Brasil, Ajá. es de dimensión. O sea, no se está tirando esa piola, pero tiene el tamaño del ovillo es inconmensurable para Uruguay. El impacto en la economía uruguaya creo que todavía no lo estamos dimensionando. Y o vaya casualidad, hace parte en la lista del candidato por la derecha. Ellos ahora tienen una coalición multicolor en la cual se compone del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Cabildo Abierto, en el cual los presentaron 3 candidatos. El candidato Lema tiene a uno de los que profesó esta estafa en su lista, pero ahí está cuéntele, el tema de la hipocresía. por favor, ¿Cómo Vero, puede ser que pero cuéntele a los oyentes en qué consistió la estafa. el tema era así? Uruguay es un país obviamente ganadero, ¿no? ¿Ellos qué hacían? Aparte estamos hablando de una estafa que se perpetró por más de 10 años. Ellos vendían a las personas comunes que tenían ahorros, le vendían cabezas de ganado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Vendían cabezas de ganado inexistentes. Entonces la gente compraba pero a un precio que valía 3 veces más. Le daban la promesa de ganancias era realmente jugosa, interesante, pero lo que ellos hicieron es que esas cabezas de ganado en determinado momento dejaron de existir y la gente seguía aportando. Esa es parte del gran dilema, ¿no? Ese es parte del gran dilema. Bueno, que de hecho, obviamente, esto es para una serie de Netflix, porque hay muertos, hay persecución, hay cambio de títulos. Cuando se sabía que esto se venía, cambiaron los nombres de algunos propietarios. O sea, es un expediente muy grande y en el cual estuvieron mintiendo a la gente por más de 10 años. Aparentemente eran 500 millones de dólares, pero se está diciendo que es mucho más grande en este momento. Ahora, hay que decir que este señor Carrasco, que creo que era el principal de esta sociedad ganadera, que daba muy buenos intereses, como dice Vero, ¿está? Pero daba intereses nunca vistos, ¿eh? Sí. Digamos, los que estaban poniendo plata ahí, también, ¿no? Decir, la verdad que de solidario no tienen nada. Obviamente. Hay que decir que fue columnista semanal en uno de los programas más escuchados de la radiofonía uruguaya. ¿Sí? Había ¿no? que ver. ¿Cómo? Claro, aparte un clásico, ¿no? De donde tiraba dardos. Era terrible. Era un tipo que, yo me acuerdo, Pablo Carrasco se llama, ¿no? Formadores de opinión, Sí. obviamente. Sí, Y ahí está. o sea, nadie puede desmerecer, y por favor, formadores de opinión y generadores de la opinión pública como tal. Nosotros en 2009, cuando perdemos las elecciones, hubo un estado de ánimo en el cual se decía todos los errores del Frente Amplio. El discurso era el que le dábamos a los pobres, que le dábamos tarjeta a los pobres, que yo trabajo para darle a los pobres. Bueno, en conclusión, al resumen que llegamos en 2024 es que le estábamos dando a los ricos.
Claro. Evidentemente, se Exacto. sacaba para darle a los ricos. Claro. Entonces, y ahí viene que como todo en la vida está todo entrelazado, porque también cuando hablamos del tema de la vivienda, bueno, la casa de Cairo allá en Pajas Blancas, bueno, también la casa del otro el legislador que estaba en la parte norte de un balneario, o sea, no estamos hablando de las dimensiones de lo que ocurre, como lo decía claramente ustedes, detrás de los muros de los grandes construcciones de los oligarcas acá, Claro, ¿no? si Vos usted me deja decir no podés algo, olvidarte que estaban haciendo una casa en el medio de las dunas de la Paloma. ahí está, a eso me iba a referir. O donde vivía, o donde decía que tenía residencia, por lo menos durante mucho tiempo, el expresidente Luis Lacalle Pou, en La Tahona, donde yo me acuerdo que no pagaban los impuestos que tenían que pagar, Claro. que no figuraba como un country de puta madre como lo es, ¿no? Tal cual. Pero tal claro, cual. porque hay que, yo digo, ahora, Vero, también lo debo decir, para ser honesto contigo y con los oyentes, vi mucha porquería en las redes pegándole a Cairo como si fuera una traición lo que cometió, ¿no? Yo creo que se equivocó, que estuvo mal, pero no es más que eso, ¿no? No estafó a nadie con lo que hizo. Hubo una sobredimensión del tema, pero exagerada, una sobredimensión exageradísima. De Porque paso, aparte, Manuel, Sí. no estamos hablando ni siquiera de $5.000 de deuda. claro, No llega a $5.000 de deuda. Usted se da cuenta de lo que estamos hablando. qué increíble. Usted, mire, yo sé que lo que le voy a decir tampoco soluciona nada, ¿no? Pero mire, aquí $5.000 en este país Sí, nada. es la vueltita en un gobierno en un gobierno de un barrio, en un CGP, en un centro de gestión Sí, y nada. participación. Claro. $5.000, pero por favor, pero nadie levanta el teléfono Nada. para decir, che, fulano no pagó $5.000. Bueno, Ahora, que ya que en estamos hablando... Uruguay tiraron una ministra. Claro, Sí, No, sí, que, Valdés. que conviene recordar que el presidente Yamandu Orsi sigue viviendo en su muy modesta casa del muy modesto balneario de Salinas, Sí. cerca de Montevideo. Sí, en la Costa de Oro. Bueno, se llama la Costa de Oro, pero no tiene mucho de Costa de Oro. Bueno, porque pero los uruguayos le pusieron eso y... hay montones. La única que es de oro es Punta del Este, porque hay una cantidad de Bueno. balnearios que son muy, digamos, modestos. Sí, sí. Y uno de ellos justamente Salinas. No ocupó, como había ocupado en la calle Pou, la vivienda presidencial del Prado, que hay que decir la verdad, es lujosa. Pero usted, ¿qué es lo que pretende? Además tenía, de esa casa enorme en un super barrio residencial cerrado, La Tahona. La Tahona, que usted acaba de mencionar, Sí. además habitaba justamente la residencia presidencial. Sí. El presidente Orsi ni siquiera habitó la residencia presidencial para que el dinero que cuesta mantener y habitar esa vivienda fuera usado para otras cosas que favorecieran al pueblo y no a él personalmente. Bueno, pero Yamandu Orsi no pertenece a la oligarquía terrateniente uruguaya, como pertenece el Sí. expresidente, que ya sabemos, ¿no? La familia Herrera, que no tendría por qué ser uruguaya porque no tiene patria, Sí. ha venido siempre, toda la historia de su familia ha sido de atacar y robar al Uruguay, así que le daría lo mismo que vivir acá que vivir en Indochina. No, exactamente. Pero, ¿cómo continúa Ay, Dios, esto? ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo continúa? Claro, ¿Cómo ¿qué tenemos continúa? previsto para el 1 de mayo? Bueno, Usted como trabajadora que es... Eso le iba a decir. Ahí está. En una semana en la cual a mí me dejó muy contenta las declaraciones del presidente del PIT-CNT, nuestra Central Única de Trabajadores, en el cual
obviamente por parte de gente del Frente Amplio se salió a criticar porque nosotros como PIT-CNT, acá me pongo en mi doble membresía de militancia, si bien tengo una militancia partidaria en el Frente Amplio, también pertenezco a la clase trabajadora, y uno de los pilares fundamentales que se va a debatir y se va a poner en el telón en nuestro escenario el próximo 1 de mayo va a ser el tema de la seguridad social, que el costo de la reforma, que el costo no lo pague el pueblo y que la prioridad es el pueblo. Solo para refrescar, nosotros no paramos de hablar durante el periodo anterior que se hizo ese mandado de hacer esa reforma en la cual se le robó 5 años de la vida a los trabajadores y las trabajadoras en Uruguay con una reforma de la seguridad social que nosotros la llevamos a plebiscito y que lamentablemente no llegamos al número que correspondía para poder modificarla, pero que sin embargo ahora se establece una mesa de diálogo sobre la seguridad social convocada por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, y en la cual el PIT-CNT apuesta firmemente a que se pueda reducir esos 5 años que nos robaron. Eso por un lado. Por otro lado, la reactivación económica del Uruguay. O sea, hubo un aumento del PBI, hubo sectores en Uruguay que sí crecieron, pero no hubo distribución de la riqueza. O sea, Uruguay sigue con el perfil de un país sumamente capitalista en la cual lamentablemente tuvimos una ausencia importante del Estado. Si vos, hablando del tema de la vivienda, vos caminás por barrios preciosos de acá de Montevideo, como puede ser el centro, como puede ser el Parque Rodó, como puede ser el Prado, vos tenés miles y miles de uruguayos viviendo en la calle, viviendo establecido, con una carpa, con utensilios. O sea, ese problema no es espontaneidad, no es que tienen ganas de vivir ahí. Ese problema fue la ausencia de políticas públicas focalizadas en el periodo anterior. El Estado definió ahorrar en políticas sociales y eso desplazó a un montón de gente que de un momento al otro se quedó sin trabajo y obviamente no tenía cómo sostener una vivienda. Claro. No, hay que tener claro lo siguiente: Uruguay es un país carísimo, el tema de la vivienda es carísima y acá hay que poner foco en eso. Hay gente que la está pasando mal, hay que reactivar la economía y sin duda tiene un papel importantísimo el movimiento sindical por un lado, pero también hay que exigirle al gobierno nacional de que active. Nosotros sabemos la fórmula de los primeros 100 días, Sí. de las señales que tienen que dar. Vamos a tener la oportunidad, pero valiosísima como Frente Amplio, de hacer el diseño de un presupuesto. La ley de presupuesto se va a votar ahora, ya están trabajando todos los legisladores en función de eso, en la cual en el presupuesto nacional se diseñan cuáles van a ser las políticas de los próximos 5 años. Entonces ahí pueden entrar reforma del Estado, ahí entran políticas sociales y ahí tiene que haber una reactivación de la economía en la que por favor favorezca, ni que hablar a la clase obrera. Claro, está muy claro lo que usted dice. La verdad, cualquiera que llega a Montevideo se da cuenta que es exponencial la cantidad de gente que hay en las calles de Montevideo. Una cosa que a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención, Vero, es que lo que hoy vendría a ser la oposición dice que 9 de cada 10 de los que están en situación de calle son adictos a las drogas, ¿no? Y bueno, y con ese hecho solo ya está. Claro. Incluso, si no me equivoco, el que fue ministro de Bienestar Social del Mides Sí. se presenta como candidato a intendente por la ciudad de Montevideo, ¿no? Claro, exactamente. Él, el que fue responsable de esta ausencia de políticas públicas que yo te comentaba, es el que va de candidato a intendente por Montevideo. Y acá va la otra dicotomía, que ojo, que no tiene malos números en las estadísticas. Entonces hay que estar atento también. ¿Cuál es el mensaje que se está dando al montevideano? ¿Cuál es el mensaje que se está dando al uruguayo de que puede seguir votando estos impresentables? Exacto.
yo como una persona que cree fielmente en la democracia, yo creo que hay un problema de comunicación y hay un problema de síntesis y de identidad. Uruguay tiene que entender claramente dónde está parado. Esta gente no favoreció al pueblo uruguayo. A ver, lo que tiene que ver con políticas de educación, con políticas de salud. Si yo les cuento en la situación que quedó Uruguay en políticas de salud, todo lo que hay que reconstruir ahora, no se puede votar a un candidato como Lema, que fue insensible ante la necesidad de la gente. Estaba en un ministerio en el que estábamos hablando de calidad humana, en el que estábamos hablando de gente que se moría de frío en los inviernos, en gente, Lema, se puede decir claramente que hubo momentos en que perseguía las ollas populares que son organizaciones de vecinos y de vecinas que se juntan para una vez por semana, por lo menos, ayudar en la olla de los vecinos. Entonces, no se puede ser tan deshumano. Claro, claro. Además, Vero, y con esto te dejamos liberada, no sé si la profesora Valdés quiere agregar algo más. Sin lugar a duda, ha sido el gobierno más corrupto de que hemos vuelto a la democracia en Uruguay, ¿no? Nadie puede olvidarse de Astesiano y de todos los negociados. El caso Marcé. Bueno, Astesiano está ahí también, ¿no? Sí, metido ahí. Por supuesto, pero ese fue... El liberar a un narco de la manera que lo hicieron. Ese pescado que vino una vez de un lugar, que vino para el presidente y nunca se supo el por qué. Bueno... la cantidad de toneladas que han... Manuel, la sugerencia de quemar expedientes públicos, exacto, de hacer desaparecer celulares. Claro. O sea, y mirá que hablar porque vamos a decir una cosa, ¿no? Porque acá no hay que ser injusto. Mirá que el padre de este ser humano, Lacalle Pou, padre, fue terriblemente corrupto. Sí, claro. No. ¿Y cómo será que el hijo lo superó? Exacto, es porque ese es su ADN. Como usted tiene el ADN de su papá y su mamá, este tipo lo tiene. Por eso yo sostengo, la familia Herrera nunca le hizo nada bien al Uruguay, jamás. Esta gente su ancestro Luis Alberto Herrera decía que nunca un zapatero podía llegar a ser doctor. ¿Ve lo que yo le digo? Ese era su principio. Claro. ¿De qué estamos hablando? De perspectiva de clase. Exacto. Pero le queremos agradecer mucho por haberse comunicado con nosotros. Por nosotros rompemos ahí. Por haber accedido. Exacto. Haber tomado la llamada. Le mandamos un abrazo grande y que tenga un buen 1 de mayo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a ustedes. Nos estamos comunicando brevemente. Abrazo. Feliz día para ustedes también. Gracias. Chau.